Hola Fernando. Bueno, acá voy a grabar la primera nota, voy a hacerlo en diferentes audios, así me organizo en leer las preguntas y grabarte. La primera pregunta era cómo surgió la exposición y cómo fue el proceso de creación. En el 2020 hice un proceso de clínica con Fer López Laje, en el que llevé algunas piecitas que venía haciendo en cerámica, que eran como unas piezas geométricas dispares, eran como unas cositas simplemente, pero que tenían ahí como su presencia y empezamos así como a divagar con la idea de una arqueología, de una situación, como hackear una situación cientificista o museística o algo así. Y en ese proceso también me puse a hacer, gracias al impulso y al entusiasmo de una de mis mejores amigas que estudia geometrías arquetípicas y me cuenta un montón de cosas al respecto. Empecé a hacer los poliedros, que son porque están en la muestra en el montículo de tierra, musgo y plantas. Empecé a hacer esas por puro impulso y por pura fascinación de las geometrías y de la cerámica y de la potencia de la cerámica, porque yo hacía muy poco había empezado a contactar con la materia cerámica, el material, y por impulso empecé a armar esas piezas geométricas que continuaban un poco la línea de las otras cositas, pero con un tamaño un poco más grande, con unos colores más así fuertes y con una forma, obviamente, más contundente que las anteriores. Y como siguiendo pensando en esa misma línea de acción, yo este trabajo lo estuve mandando estos años a diferentes fondos y en cada ocasión de mandarlos iba ajustando un poco la idea. Y, en el proceso también empecé, también por entusiasta, a juntar musgo que encontraba en diferentes lugares de Uruguay y como no voy a decir cultivarlo porque el musgo lo podés cultivar con cerveza o con leche, pero no hice ese proceso, sino que empecé como a simplemente cuidar, es decir, cuidar de que no se muera estas pequeñas comunidades de diversos musgos que iba encontrando y que iba guardando en mi casa. Mucho se murió, obviamente, pero aún tengo musgo y lo sigo cuidando. Creo que ya estoy un poco cansada de andar cuidando musguito, pero en eso empezó a surgir la idea de un laboratorio, museo, yacimiento que entrelazase la materia viva con la que además tanto estoy porque soy muy jardinera y muy entusiasta del mundo plantae. Y además mi padre es muy entusiasta del mundo fungi, entonces por ahí recibí como ese impulso también y ese entusiasmo de acercarme al mundo fungi de alguna manera. Y la idea fue deviniendo en un entretejido de lo biológico con lo sintético, con lo digital, que es un poco el campo en el que yo ya venía trabajando. Y en el que me siento cómoda, pero que me estaba empezando a sentir un poco sofocada por el mundo computadora, 2020, pandemia, y en eso surgió empezar a hacer cerámica y empezar a hacer la huerta y meter las manos en la tierra un poco y en la masa. Entonces, así fue surgiendo como esa potencia de esto muy contemporáneo de los materiales, ¿no? Como entrelazados de sintéticos, orgánicos y en ese cuestionamiento que tantos autores increíbles hacen sobre la naturaleza entendida como una idea fija y pura y esencial de la vida y la humanidad puesta aparte en la cultura y en el artificio y en tal, en vez de sentirnos y pensarnos integrados a esa naturaleza con todo el artificio que somos y que hacemos y con todo el artificio que también la naturaleza hace y es. Y bueno, por ahí empezó el proceso de este encuentro, choque
de materiales y ideas, conceptos, formas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué lugar tuvo la curaduría o qué rol jugó la curaduría de Fernando? Para mí, Fernando ha sido un ecualizador, y me gustó usar la palabra ecualización porque para cada cosa un equilibrio distinto, para cada ocasión un ajuste específico que logra como balancear conceptos, formas, etc. Como yo vengo del campo más del audiovisual, o sea, trabajo en audiovisual y también hago visuales en vivo, tengo un poco el vicio de siempre ir hacia la forma, porque tengo una forma muy visual de manejarme en la vida, más allá de mi trabajo. Y Fernando siempre fue el hilo y el cable a tierra para darle un sentido profundo, conceptual. No quiero decir profundo, porque en realidad no necesariamente es profundo, puede ser también superficial, pero digo, un sentido conceptual, un hilaje a un pensamiento contemporáneo más ahí como afilado, que para mí fue re importante. Además de que nos hemos hecho amigos y que es una persona que admiro mucho y que sus clases están buenísimas. Ay, accidente gatuno. Haber contado con su visión, que me dio tanta tierra y tanta, así como foco, y desde brindarme, o sea, proponerme lecturas a elaborar las ideas, afinar, ahí como siempre también viendo los textos. Nada, creo que la curaduría, digo, esta es mi primera experiencia de curaduría y lo siento como una de las patas fundamentales del proceso, del trabajo, porque sí, porque quizás estoy empezando en este sentido más de lo contemporáneo artístico y siento que así como hilar conceptos finamente es muy importante, así como los feminismos estamos modificando pequeñas palabritas, incluso letras, y es radical el resultado, lo que ocurre, el proceso, cómo cambia el estar cuando cambiamos algunas palabritas. Creo que en la curaduría es exactamente lo mismo, y que en el mundo del pensamiento contemporáneo, de la filosofía contemporánea, hay pequeñas, grandes transformaciones que podrían parecer mínimas y sin embargo son magnánimas. Entonces, darle valor a esa pequeñez que es la idea, el concepto, la palabra, y creo que la curaduría viene a hacer eso también. Bueno, en cuanto a los materiales, en general fue todo bastante, digamos, más allá de la pasta cerámica y los esmaltes, que, que son más del mundo de la escultura, así, manos a la masa. Las demás cositas son todas cositas de mi casa, desechos, cositas del mundo doméstico, objetitos que fueron quedando por ahí, partes rotas de electrodomésticos, elásticos, hay por ahí algún test COVID, algunas cosas de la vida simple, de más o menos todas y todos, que cuando encontrás por tu casita van quedando restitos de cosas, y en ese pensamiento hacia cómo sería una arqueología en el futuro, seguramente nos encontraríamos en los yacimientos con objetos de nuestro mundo tan habitual, tan normal hoy, pero que son así, materias de ese tipo. Y después, toda la parte plantae, también la mayoría de mi casa, hasta las ramas de podas de algún arbusto que tengo, a plantitas, y el musgo, como te digo, lo mismo. Lo fui encontrando, lo fui cuidando también lo puse ahí. En esto de la pasión por las plantas, la verdad es que no tengo conocimiento de las plantas en un sentido más
de lo académico o del saber, tengo como un otro conocimiento que también es más que válido y de hecho súper importante de traer, este otro conocimiento que es un vínculo que tengo con el mundo planta, que es el que voy conociendo con cada planta que he tenido y que he visto florecer o morir, porque voy aprendiendo cómo manejarme con ellas y en ese morir de tantas cosas también, em, también las raíces, me he encontrado cuando destierro una planta muerta, con raíces que tienen una forma increíble, que es exactamente la misma que tienen las neuronas, los pulmones, que tienen tantos patrones en esta matriz de la vida. em, y que por eso simplemente cortadas y muertas allá fueron y hicieron parte de este ciclo infinito de vida y muerte orgánico, sintético, natural y cultura. Y, y eso, los materiales en general vienen bastante del mundo del hogar. En cuanto a los materiales, también hay por ahí porotos que no solo me parecen una delicia, y el brotar porotos y germinar porotos me recuerda mucho a una sensación como infantil, de cuando hacíamos eso en la escuela y como ver ese proceso me parece hermoso y maravilloso, así como cuando planto cualquier cosa, pero con el poroto sucede muy rápido, con mucho tamaño, con fuerza. Em, que además me parece que son un alimento increíble que no solo aporta nutricionalmente a la vida humana, sino que además como proceso de cultivo es un proceso súper armonioso con las ecologías con las que interactúa y devuelve también a la tierra un montón de nutrientes y creo que también puede ser una alternativa a una situación de alimentación en la que estamos, en la que por suerte no estamos nosotros en una situación precaria, pero que vivimos en un país, en un continente, en un planeta que hay muchísima gente con una situación de hambre, que parece una idea tan ridícula que alguien tenga hambre en este planeta, pero bueno, que los porotos ahí están para también hablar del, del alimento, de la nutrición, del pensamiento, del estómago y de la tierra. También en la obra que hay en la muestra, que es el manto de porotos, o sea, fue un proceso muy así como delicado y muy también emocional porque es una ecología súper precaria, obviamente, están muchos porotos creciendo muy juntos en un manto de algodón y tela, a través de un método que es la hidroponía, o sea, eso crece porque tiene un pequeño lugar donde crecer, como que es el algodón, pero además tiene agua. Y claro, por momentos hasta sentía angustia, porque si no iba el domingo a regar los boticos, esto es hace un mes y poco que lo estoy haciendo, así que tampoco fue una angustia muy prolongada, pero la precariedad de la ecología, los cuidados que brindamos a la ecología y esta ecología en particular que está al borde del colapso permanente, eh, que se asemeja bastante al colapso en el que estamos a punto de entrar o en el que ya entramos como planeta Tierra, como antropoceno y como era geológica en la que humanamente estamos destruyendo todo y aniquilando todas las especies y etcétera. Y bueno, me parecía lindo traer esta situación de los porotos, el alimento y las ecologías precarias también a esta conversación. Bueno, ¿de qué modo pienso que esto aporta al arte contemporáneo? Qué sé yo, a mí creo que creo que en la expo ocurre algo que me gusta bastante que ocurra, que lo percibí también con los comentarios de las personas que estuvieron en la apertura el otro día, em, que es como que no se entiende mucho y sin embargo se interpela y no se entiende tanto desde esta mente intelectual que le gusta intelectualizar, en la que esa mente en la que
nuestro sistema prioriza y le da este, mucho lugar sin dejar lugar para las otras formas de comprensión, para las otras formas de saberes y para las otras maneras que tenemos de entender la vida que no son necesariamente con esa mente intelectual o del pensamiento más así científico, sino más desde un lugar que no sabemos exactamente si tiene que ver con el cuerpo, si tiene que ver con el corazón, pero que entra por rincones indescifrables y que hacer lugar para eso y darle lugar a esa forma de relacionarnos con la vida, con toda la comunidad de la vida, nada, abre caminos, posibilita alternativas, nos saca del binarismo mental de bueno o malo, de me gusta o no me gusta, o capaz que no nos saca porque ya estamos un poco así como chipeados en esa, pero no le das la importancia, cuando entendés desde esos otros lugares, no importa tanto si te gusta o no te gusta, si te interpela, o sea, nada, como que habilita otras formas de estar que me parecen importantes, que nos sacan en este intento o en este trabajo hacia la desantropocentralización que tanto estamos hablando y que tanto estamos construyendo. Creo que la expo te invita a salirte un poco de ti, a salirte del centro y a salirnos del centro que no somos, que nunca fuimos, que aunque nos hemos creído absolutamente estar, nada, te pone en la misma situación que, que las pequeñas esculturas que hay por ahí, que lo que se está compostando por allá, y que ahí como todos los seres vivos también participan hongos y bacterias de la expo, y que ya bien sabemos que son los organismos micro y no tan micro que en territorios devastados, en estas visiones apocalípticas con la ecología que estamos destruyendo, las formas de organización y crecimiento y resiliencia y etcétera de los hongos y las bacterias y también de las plantas pueden ser modelos de interés para nuestro mundo más animal, que suele tener estructuras más jerárquicas, centralizadas y con unas organizaciones más de poder de ese estilo, que podríamos mirar más hacia los micelios y hacia las organizaciones de las plantas para levantar nuevas formas y nuevos sistemas para más o menos poder sostener la vida, o bueno, no levantar nada y morir todos y punto, morir los humanos. No, nada, chistecito, pero eso, como están ahí participando para poder inspirarnos en ellos, porque tienen una información muy valiosa, muy a la vista, muy accesible, muy abundante, muy generosa, que necesitamos como salirnos de la cabeza de todas las jerarquías y ponernos quizás al final, en realidad no, más de la forma cibernética nodal en la que se manejan las plantas y aprender de eso para así empezar a construir otra forma de pensamiento, otra forma de relaciones, otras políticas, otras comunidades y otra forma de vida de lo humano en este planeta en el que estamos.